En el video de hoy vamos a aprender a cómo realizar algunos cálculos básicos para el transformador y así conocer su número de vueltas, el voltaje, corriente y asumiendo que este es perfecto y sin pérdidas. Por ejemplo, si tuviéramos un transformador con 1000 vueltas en el primario y 100 vueltas en el secundario y le suministramos unos 120 voltios, ¿qué voltaje podríamos obtener en el lado secundario? Podemos utilizar esta fórmula para poder averiguarlo y dice que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario. Sus resultados serían unos 12 voltios, por lo que este transformador sería un transformador reductor. Y si solo supiéramos el voltaje de salida y la cantidad de vueltas, podríamos entonces encontrar el voltaje de entrada utilizando esta fórmula. Sustituyendo algunos valores en la fórmula obtendremos los mismos 120 voltios. Ahora si quisiéramos encontrar el número de vueltas en el lado secundario y supiéramos el voltaje y la cantidad de vueltas en el primario, entonces podríamos utilizar esta fórmula, para luego obtener como resultado la misma 100 vueltas en el lado secundario. Si quisiéramos encontrar el número de vueltas en el lado primario, hacemos un ajuste a la fórmula y esto nos dará como resultado las 1000 vueltas en el lado primario. Ahora imaginemos que tenemos una corriente de 1.2 amperios en el secundario. Necesitamos encontrar la corriente en el primario. Vamos a utilizar esta fórmula. Esto nos dará como resultado 0.12 amperios en el primario. Ahora supongamos que tenemos como datos los voltajes de salida y de entrada y la corriente secundaria para así obtener el mismo dato que es de 0.12 amperios. Y tenemos como resultado lo mismo 0.12 amperios. Ahora supongámonos que nos hace falta saber o conocer la corriente en el secundario. Para esto simplemente haríamos un ajuste en la fórmula y quedaría de esta manera. Obtendríamos el mismo resultado que es de 1.2 amperes. Suponiendo que tuviéramos el número de vuelta en el lado primario y en el lado secundario y también la corriente del lado primario, también podríamos obtener en el lado secundario la corriente. Ahora verifiquemos que la potencia es la misma en ambos lados del transformador. Al multiplicar el voltaje por la corriente nos arroja que es igual a 14.4 VA. Vamos a considerar algunos otros ejemplos para los transformadores elevadores. Por ejemplo, si tuviéramos 100 vueltas en el primario y 200 vueltas en el secundario y le suministramos unos 120 voltios, ¿qué voltaje podríamos encontrar en el secundario? Podemos usar esta fórmula para averiguar, donde decimos que el voltaje secundario es igual al voltaje primario por el número de vueltas del secundario dividido entre el número de vueltas del primario. Así que al sustituir los datos, vemos como respuesta que tenemos unos 240 voltios. Por lo tanto, esto es un transformador elevador. Y si por ejemplo solo supiéramos el voltaje de salida y la cantidad de vueltas, entonces podríamos encontrar el voltaje de entrada con esta fórmula. Como ven, existen algunos cambios en la fórmula y esta nos arrojará como resultado los 120 voltios del lado primario. Si quisiéramos encontrar el número de vueltas en el lado secundario y supiéramos el voltaje y las vueltas del primario, entonces podríamos utilizar esta fórmula. Esto nos dará como resultado el número de vueltas en el lado secundario, que es de 200 vueltas. Ahora si quisiéramos encontrar el número de vueltas en el lado primario, podríamos utilizar o emplear esta fórmula. Esto nos dará como resultado luego las 100 vueltas del primario. Ahora un ejemplo con la corriente. Si tuviéramos una corriente de 1 amperes en el secundario, entonces necesitaríamos encontrar la corriente en el primario. Vamos a utilizar esta fórmula, donde la corriente primaria es igual a la corriente secundaria por el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario. Esto nos dará como resultado 2 amperes. Ahora si quisiéramos también podríamos encontrar la respuesta en caso de tener la corriente secundaria y ambos voltajes utilizando esta fórmula. Nos dará como resultado los mismos 2 amperes. Por ejemplo, si tuviéramos la corriente en el lado primario y el voltaje del primario y el secundario, podríamos encontrar la corriente secundaria utilizando esta fórmula. O también podríamos encontrar la corriente utilizando esta fórmula si supiéramos el número de vueltas. Ya por último verificamos que la potencia o energía es la misma en ambos lados para este transformador, al multiplicar el voltaje por la corriente y tenemos como resultado 240 VA. Eso es todo por este video, esperando que haya sido de su agrado y su aprendizaje. Recuerda dejarnos un comentario y compartir nuestro contenido.